El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 37. Cabalga, le dijo el diablo a Ciprián, con el ojo derecho cerrado. Partieron al alba junto a una pequeña caballería de bandoleros con resaca. Ciprián habló brevemente con Will y después montó su caballo evitando a James. Le habría gustado evitar a James el resto de su vida. Y lo mismo con el diablo. Pero cuando comenzaron a subir la montaña, se descubrió cabalgando entre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que las palabras del diablo cobraran sentido. Su camino a través de las montañas tenía una abrupta caída a la derecha, y mientras cabalgaban se estrechó, hasta que no fue nada más que el susurro de un estante estrecho. Las piedras que golpeaban los caballos repiqueteaban montaña abajo. Incluso la hierba y la maleza parecía aferrarse por los pelos a las pendientes. Cuando miró el precipicio a su derecha, Ciprián vio con una pizca de asombro los restos de otros viajeros en su base. «Déjame adivinar. No siguieron tu consejo», dijo James. «Podríamos decirlo así», replicó el diablo alegremente sobre su hombro. «Los emboscamos». Ciprián sintió una oleada de disgusto. «Así que matas a gente por dinero». «Correcto», dijo el diablo. «¿Qué pasa, Estrellita? ¿No te gusta el dinero?» «Estrellita», dijo James, considerando la palabra con frialdad. Ciprián no dijo nada. Por supuesto, James había hecho buenas migas con el diablo. 2 asesinos de ciervos se llevaban estupendamente bien. Mantuvo los ojos fijos delante. Allí, le había dicho el diablo aquella mañana, señalándole la cumbre de la montaña cercana. De eso era de lo que no dejaba de hablar su amigo Ettore. Pero no creo que te sirva de mucho. En ese sitio no hay nada. Estaban cabalgando hacia el lugar donde Ettore había muerto. Ciprián se preparó para mirar sobre el borde del precipicio y ver una armadura oxidada, un conjunto de huesos. Ese sería un dolor aceptable después de ser testigo de las muertes del Alcázar. Pero el diablo se equivocaba al decir que el lugar estaba vacío. Un ciervo no habría ido hasta allí sin una misión. Cabalgaban en fila de a uno, con bandoleros delante y detrás. Los caballos de los ciervos brincaban con ligereza, con la gracia de un íbice en una roca imposible. Los bandoleros montaban ponis desaliñados, cargados de alforjas que parecían tener una energía inagotable. A Balditar, el pesado caballo de Will, no le gustaba subir los estrechos caminos rocosos y estaba forcejeando. «¿Dijiste que Ettore tenía que ser quien ayudara a detener una guerra o algo así?», le preguntó el diablo. Ciprián se obligó a respirar con calma. «Lo era». «Si era tan importante, ¿por qué ha enviado tu gente a un niño a buscarlo?». El diablo resopló. «No soy un niño». Pero Ciprián no lo dijo. Solo quedaban 5 semanas para mi prueba. Ahora sería un ciervo. «Porque están muertos», le contestó. «Todos están muertos». «¿Sí? ¿Cómo murieron?», le preguntó el diablo con tranquilidad desde su caballo. «Los maté yo», dijo James. «Así que no presumas tanto». Más despeñadero que cumbre, la montaña tenía unas vistas de las elevaciones y valles circundantes capaces de revolver el estómago. En su cima se abría un claro, con la hierba seca y una haya que crecía en ángulo extraño, como si estuviera agarrando la pendiente con las raíces. «Aquí», dijo el diablo con poco entusiasmo cuando llegaron a la cima. «Esto fue lo que encontró tu amigo, una cumbre vacía». Tenía razón. No había nada más que altura y cielo. Cerca de la pendiente descendente, Ciprián vio algunas piedras esparcidas, pero cuando desmontó y se acercó, no eran más que parte de la montaña. Intentando ver la parte buena, Grace dijo: «Podría haber sido un túmulo, o debería haber sido él, o Grace, quien lo pensara». Pero fue Will quien dijo: «¿Podría haber algo oculto con protecciones de los ciervos?». «¿A qué te refieres?», le preguntó el diablo. Estaba mirando las piedras dispersas con el ceño fruncido. «Los ciervos usan protecciones para esconder sus bastiones», lo explicó Will. «Lo que parece un viejo arco o un trozo de piedra podría esconder una entrada a una ciudadela». «¡Limpiadlo! ¡Despejad todo esto!», gritó Ciprián. La mano hizo un ademán y sus hombres se apresuraron a hacer el trabajo, arrancando hierbas y esparciendo tierra. Debajo de una capa de turba y musgo había 2 suaves losas de piedra, espaciadas como las columnas a cada lado de una puerta. Ciprián tomó aire y las atravesó. No ocurrió nada. En vano esperó un efecto, esperó a que un espacio oculto apareciera, como había hecho siempre el Alcázar de los Ciervos. Le dio la espalda a los demás, impotente. «Grace, ¿por qué no lo intentas tú?», le pidió Will. Grace se levantó y se detuvo a su lado. Nada apareció en la ladera. Ciprián estaba abriendo la boca para decirle a Will que se equivocaba cuando vio la inscripción en la losa. «Solo un ciervo puede entrar», leyó Will.
repasándola con los dedos. Grace se acercó para examinar la inscripción. Esa palabra es más antigua que siervo, es más como guardián. Entonces, ¿por qué no se abre? Grace lo miró con una expresión extraña y triste en los ojos, como si conociera la respuesta. Y él también lo hiciera, aunque no se diera cuenta. De repente lo hizo y se negó a aceptarlo. No, dijo Cyprian. Yo soy Genízara y tú novicio, le dijo Grace. No, repitió Cyprian. El alcázar se abrirá para cualquiera que poseyere la sangre de los siervos. Para esto se necesita un siervo. Alguien que haya completado las pruebas y hecho los votos. No, dijo Cyprian. Ettore, dijo Will. Cyprian miró la piedra desnuda, todavía oscura por la tierra húmeda. Pensó en ese jirón de tela blanca que le habían entregado los bandoleros, lo que quedaba de un hombre que podría haberlos ayudado. Los siervos ya no existían, y sin ellos no había nadie que abriera esa puerta, que ahora permanecería cerrada para siempre. Una oleada de emociones lo embargó, un océano de desesperación, el final de su orden, no solo de su familia y sus amigos, sino de los lugares y tradiciones sagrados. Sabía que Grace y él no podían conservar solos las costumbres de los siervos. Ahora veía que sus lazos con los siervos se habían cortado ya, que para ellos no había nada más allí que una ladera vacía. Escuchó pasos a su espalda. El diablo se detuvo a su lado con una expresión extraña e irónica en la cara. Furioso ante la intrusión, Cyprian se movió para detenerlo, incapaz de soportar aquel último sacrilegio. No dejaría que el diablo pisoteara aquel sitio, ni que pronunciara las palabras desdeñosas y sarcásticas que estaba a punto de derramar de sus labios. Pero el diablo le ignoró. «Necesitas un siervo, ¿no?» Caminó entre las piedras y las antiguas columnas comenzaron a iluminarse. Un pabellón apareció entre los pilares, sostenido por 4 altas columnas, con peldaños que conducían a un altar tallado en roca. Era como observar la entrada al alcázar abriéndose en la marisma, la misma magia. Estaba allí, y no lo estaba, una escultura en la cima de la montaña, oculta por las protecciones de los siervos. Cyprian miró con asombro lo que en el pasado debió ser un mirador elevado, un faro para los valles de abajo, una estrella blanca sobre la montaña. Solo había un hombre que podía haber abierto esas protecciones, el hombre al que habían buscado y que creían que había sido asesinado. Cyprian se giró hacia el diablo. «Tú eres Ettore», le dijo, asombrado e incrédulo. El diablo se detuvo ante el pabellón. La luz se reflejaba en sus mejillas sin afeitar, en su ropa manchada y grasienta, en su espada mal mantenida. «¿Cómo? ¿Cómo era posible que aquel hombre fuera el último siervo? Tenía que ser un error, ¿verdad? Tenía que ser algún tipo de broma cruel». «Te he abierto la puerta», dijo el diablo, echando un vistazo superficial al pabellón. «Toma lo que necesitas y después mis hombres vaciarán el sitio». «Espera». Cyprian se acercó atropelladamente y le agarró el brazo. Tú eres un siervo, tú». El diablo lo miró con frialdad de bandolero. Las palabras se secaron en la boca de Cyprian. El hombre había dicho que había matado a Ettore. ¿Se refería a aquello? ¿A que había abandonado sus votos? ¿Había abandonado a su compañero de armas? ¿Había abandonado el alcázar? ¿Se había convertido en un mercenario, en un bandido obsesionado por las riquezas en el que no quedaba nada de siervo? «Cyprian», gritó Grace. Esto lo sacó de sus pensamientos, aunque todavía se sentía vaciado por el asombro. Se giró hacia ella y tardó un momento en ver lo que ella veía. Grace estaba mirando una figura muerta hacía mucho. Un cráneo y un esqueleto y una túnica putrefacta, aunque inusualmente intacta, como si nada hubiera roto la quietud en los años. Estaba colocado delante del altar del pabellón, arrodillado. Su túnica se parecía a la de los siervos, pero era larga hasta el suelo, como la de un jenízaro, no corta hasta el medio muslo. Estaba raída y descolorida, pero en algunas zonas todavía era posible ver el color, ni blanco ni azul, sino el rojo oscuro del vino derramado y pasado. «Parece que llegas tarde a tu encuentro con él», dijo el diablo riéndose. «Varios siglos». «Más», dijo Grace. «Estos restos tienen miles de años de antigüedad. Se han preservado, quizá porque el sitio ha estado cerrado». «Entonces, ¿cómo va a decirnos cómo detener al ejército?», preguntó Cyprian. Will se había alejado de ellos. Una vez más, parecía haber deducido lo que Cyprian debía haber supuesto ya. «El altar es de cuarzo blanco como la piedra mayor», dijo Grace. El altar tenía la misma consistencia blanca, lechosa de la piedra mayor. La idea de que la piedra les hablara desde el pasado, de que contuviera un mensaje de los siervos, hacía que Cyprian le latiera el corazón más rápido. No puede ser una coincidencia. Will se giró hacia el diablo. «Tócalo».
El diablo levantó las cejas con escepticismo. ¿La piedra qué? Toca el altar, insistió Will. Tócalo tú, replicó el diablo obstinado. Will puso la mano en el altar como si dijera, es seguro, y después miró al diablo con las cejas levantadas. El pequeño desafío funcionó como no lo habría hecho una petición. Devolviéndole el gesto con la ceja, el diablo, Ettore, puso la mano en el altar. Ciprián contuvo el aliento, asombrado ante la escena que de repente destelló, y cambió ante sus ojos. El pabellón recuperó su antigua gloria de altas columnas de mármol que brillaban doradas y plateadas en un alto techo abovedado que se elevaba hasta las estrellas. Siempre había pensado que el alcázar era precioso, pero al mirar aquel pabellón se dio cuenta de que el alcázar era una ruina y de que nunca había visto la arquitectura de los ciervos en su cúspide. La figura de rojo cobró vida también. Su túnica era de un suntuoso terciopelo y su cabello oscuro fluía hasta la cintura. Se levantó donde estaba arrodillado y se acercó a recibirlos. A Ciprián lo desconcertó descubrir que era un joven no mucho mayor que él. Soy Nathaniel, siervo guardián de Undahar, y os hablo en nuestra hora más oscura. La figura, Nathaniel, tenía una estrella dorada en el pecho, pero su túnica no era blanca ni azul, sino de un profundo carmesí. Bajaba hasta el suelo, en un estilo que Ciprián no reconocía. Nuestra orden ha sido derrotada. De 1200 hombres y mujeres, yo soy todo lo que queda. Que mis palabras sean una llamada y una advertencia, porque lo que nos ha pasado a nosotros no debe volver a ocurrir. Parecía mirar a Ciprián al hablar, aunque eso seguramente era imposible. Nathaniel no estaba allí de verdad. Tuvo que recordarse. Igual que la siervo mayor, no había estado en realidad en el alcázar cuando regresó como un espectro. Era solo una visión, grabada en piedra. Comenzó hace solo 6 días. La sala del trono siempre ha estado sellada y prohibida, pero uno de los nuestros abrió las puertas. Inmediatamente después cayó víctima de una extraña aflicción. Su piel se volvió blanca y su sangre se endureció hasta que fue como una piedra negra. Nunca habíamos visto una enfermedad así. Al anochecer, el mal se había llevado a 6 más. La muerte blanca, dijo Ciprián, girándose hacia los demás con el pulso desbocado. Golpeó aquí antes. Era una señal de que habían llegado al lugar correcto, aunque Ettore, el diablo, tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. La siervo suprema temía una peste o algo peor, dijo Nathaniel con una mueca de ansiedad en el rostro al recordar. Una magia sobrenatural del mundo antiguo. Nos retiramos para velar por nuestros camaradas caídos y para discutir un modo de limpiar y restaurar la sala del trono, donde se habían producido las primeras muertes. Esto le recordó a Ciprián las conversaciones murmuradas de los siervos, reunidos en un grupo inquieto para hablar en susurros de Marcus, preocupados pero ajenos a la total calamidad que estaba a punto de caer sobre ellos. Al mismo tiempo, tenía la mente abarrotada de preguntas. ¿Quiénes eran aquellos siervos que en el pasado protegían el Palacio Oscuro? ¿Por qué no había oído hablar nunca de ellos ni de la muerte blanca? No había nada en nuestros textos sobre este mal, continuó Nathaniel. Nos instalamos en las cámaras exteriores y pusimos a nuestros hombres a hacer guardia. No vieron nada, pero por la mañana despertamos para encontrar algunos cadáveres blancos entre los dormidos. El miedo comenzó a extenderse. Algunos decían que debíamos abandonar el palacio, aunque eso significara renunciar a nuestro deber sagrado como guardianes de Undahar. Otros decían que debíamos quedarnos y que nosotros mismos podríamos ser un peligro si nos llevábamos la peste con nosotros. No deberíamos habernos reunido. Con la enfermedad éramos vulnerables. Mientras discutíamos vi una imagen terrible. Mis hermanos y hermanas de la orden se desplomaron, palideciendo antes de caer como si un océano blanco inundara el alcázar. Huimos de esa ola blanca entre gritos de pánico y bloqueamos las puertas a nuestras espaldas. Y no obstante, tras la puerta oímos sonidos terribles, gritos y llantos que me helaron la sangre. No podemos resistir, dijo la sierva suprema. Lo que yace en Undahar está despertando. Desatará un terror en esta tierra peor que cualquier peste. Nuestra única esperanza es sellarlo y enterrar este lugar tan profundo que nunca vuelva a ser encontrado. ¿Cómo puede hacerse eso?, gritó uno de los nuestros. Es posible, le contestó ella, pero exigirá nuestras vidas. Muy bien. Yo di un paso adelante. Sabiendo que se refería a que nos encerráramos en el interior del palacio, estaba dispuesto a hacerlo. Pero la siervo mayor me detuvo. Un siervo debe sobrevivir. Llevará las noticias al alcázar de los siervos, y si no conseguimos contener la oscuridad de Undahar, debes invocar al rey. Oushanas, le dije, llamando a la sierva suprema por su nombre, no me obligues a separarme de ti. Es así como debe ser, Nathaniel. Tú sabes lo que duerme bajo el palacio.
Mientras la siervo suprema hablaba, las puertas se abrieron. A través de las puertas vi los cuerpos blancos de mis camaradas caídos, y sobre ellos algo que parecía arremolinarse y encabritarse ante el estallido de luz que emitía la piedra escolta del cayado del siervo supremo, como si el palacio mismo comenzara a temblar. Corrí. Desde el pabellón oriental vi como un dájar se hundía, y en su lugar se alzaba la tierra y la roca desplazada, creando una montaña y un valle donde antes había una fértil llanura. El sacrificio de los siervos detuvo la erupción de las profundidades del palacio y enterró un dájar allí donde no podría ser encontrado. Puede que la historia debiera haber terminado ahí. Ojalá lo hubiera hecho. Me quedé en aquel lugar solitario 2 días y 2 noches, enviando mensajes al alcázar de los siervos a través de aves mensajeras y esperando su respuesta mientras recuperaba mis fuerzas y la montaña se cernía sobre mí. El tercer día, cuando desperté y comprobé si la paloma había regresado con noticias del alcázar, vi que la siervo suprema emergía viva del valle. «Oushanas», la llamé, pero ella no parecía reconocerme. «Oushanas, estás viva. Creí que habías caído ante la muerte blanca». Estaba aturdida, confusa, pero no mostraba ninguna señal de la peste blanca que había terminado con los demás. No obstante, cuando se acercó, vi que tenía los brazos y los dedos arañados y raspados y manchados de tierra, como si hubiera salido de la montaña escarbando con las manos. Rápidamente saqué una petaca de mi alforja, pensando en ofrecerle las aguas curativas de las orices, pero cuando me giré, había levantado una rama rota sobre mí. Antes de que pudiera detenerla, me golpeó en la cabeza con ella. Retrocedí tambaleándome, casi me caí. Me echó las manos a la garganta, grité su nombre, pero ella no me oyó. Me estaba gritando que liberara al ejército que había dejado bajo la montaña. Me dijo que me obligaría a hacerlo. Forcejeamos en la pendiente. Yo estaba débil y herido tras el golpe que me había dado en la cabeza. Estaba cambiada, distinta a la Oushanas que yo conocía. Nos tambaleamos en el borde, pero fue ella quien cayó. Yo me quedé solo en la nueva montaña. Un mal del interior de un dájar había infectado a Oushanas. Yo lo sabía, y aún así me sentía como si hubiera matado a mi amable mentora. Lloré sabiendo que había matado con mis propias manos al último de los míos. Fue en ese momento cuando una paloma aterrizó cerca de mis pies. La miré y solo después de unos largos segundos comprendí que portaba la respuesta que había estado esperando de los siervos del alcázar. El mensaje que recibí me desconcertó. Decían que el palacio debía permanecer enterrado, que el ejército y la enfermedad que éste portaban debían ser perdidos. La puerta del sol se cerraría para siempre. Incluso el conocimiento de aquel lugar se olvidaría. Solo la siervo mayor recordaría un dájar, e incluso ella juraba que jamás hablaría con nadie de lo que había debajo de la montaña, excepto con su sucesor. En cuanto a mí, la muerte blanca podría haberme infectado. Debía encerrarme en la torre vigía y dejar que las protecciones se cerraran y me escondieran para siempre. Y eso fue lo que hice. Y por eso me habéis encontrado. O espero que me encontréis. Espero haber mantenido mi promesa de no marcharme, aunque la tentación cuando me quede sin comida ni bebida será muy fuerte, pero usaré mi voluntad para quedarme aquí. Siervo que estás escuchando este mensaje, sigue mi consejo. No busques lo que yace bajo la montaña. No entres en un dájar ni abras las puertas selladas. Nosotros creímos que podríamos detener lo que se avecinaba. Nos equivocábamos. Cuando el mal llegó no lo derrotamos, solo lo enterramos y nos obligamos a olvidar. Pero lo que está enterrado nunca se ha ido, yace debajo, esperando regresar. La figura comenzó a desvanecerse tras pronunciar las últimas palabras, hasta que desapareció por completo, y Ciprian se quedó mirando los restos óseos y los desintegrados ropajes rojos de una facción olvidada. Se había mantenido arrodillado hasta el final, a pesar del hambre y la sed, entregado a su deber. «De acuerdo, comencemos a limpiar este sitio», dijo el diablo, acercándose al esqueleto de la túnica como si pretendiera venderlo por piezas. Ciprian lo detuvo. «No puedes saquear su tumba». «Eso es exactamente lo que voy a hacer». «Es una persona», dijo Ciprian. «Ese era el trato, Estrellita. Tú consigues la información, nosotros el botín. Yo diría que tú te has llevado la mejor parte. No hay mucho aquí, solo basura. Incluso la túnica parece podrida, pero el cinturón y los adornos podrían valer algo». Ciprian sintió que su frustración crecía. «Para, ¿no puedes respetar a los muertos?» «¿Qué hay que respetar?» La expresión del diablo se oscureció. «Esos tontos jugaron con fuerzas que no comprendían y les salió mal. Típico de los siervos». Era injusto, una sensación frágil y dolorosa. Ciprian miró la figura arrodillada y se recordó a sí mismo arrodillado, mañana tras mañana. Recordó las horas que había pasado meditando, perfeccionando las series, creyendo que lo que estaba haciendo importaba. «Él te salvó»,
De no ser por su sacrificio, el mundo habría sido invadido, exclamó Ciprián. No lo dejaremos aquí para que lo desvalijen. Quemaremos su cuerpo, lo enviaremos a la llama. No hay tiempo, dijo Will. Ciprián se giró hacia él solo para encontrarlo con una expresión implacable en la cara. No has oído su advertencia. La sala del trono está abierta. Sinclair viene de camino y no sabemos cómo detener a ese ejército. Ciprián entendía la urgencia, pero no podía darle la espalda a la figura arrodillada ante el altar. No, sabiendo que él había sido el último y que había mantenido su solitaria vigilancia con la única compañía de los rituales de los siervos. Sacaremos el tiempo, dijo Ciprián. No fue como la gran pira del alcázar de los siervos. Grace y él reunieron ramas y hierba seca de la pendiente y uno de los bandoleros les prestó un yesquero. Cuando la hojarasca estuvo preparada, Ciprián colocó los huesos de Nathaniel en el centro. Se arrodilló y golpeó la piedra con el acero. Pensó que debía ser una pira enorme ardiendo en la cumbre como un faro. Pero la montaña era fría y el fuego pequeño. Nathaniel. Le parecía importante decir su nombre. Pensó que la verdadera muerte era ser olvidado. No sucedía cuando morías, sino cuando tu nombre se pronunciaba por última vez. He oído tu mensaje y retomaré tu misión. Evitaré que el ejército abandone Undahar. Llegaría un día en el que el nombre de Nathaniel fuera olvidado, como lo sería el nombre de todos, pero Ciprián deseó decir, todavía no. Que este sea el lugar donde Nathaniel descanse, porque su trabajo ha terminado por fin. Levantó la mirada para ver al diablo, a Ettore observándolo, con algo grande y desnudo en sus ojos oscuros, como si hubiera atisbado solo por un instante algo que creía perdido. Ciprián estaba arrodillado. Se levantó. «Llévate lo que quieras», dijo, pasando junto a Ettore de nuevo hacia la roca.